Empresa de integración de proyectos tecnológicos para la automatización de la minería, enfocada al diseño e implementación de soluciones tecnológicas aplicadas que permiten apoyar necesidades de conectividad operacional en minería en tiempo real, de alta disponibilidad y agregando valor al cliente mediante el uso de la información. La gestión de velocidades es un software el cual tiene como objetivo medir en tiempo real las velocidades de los camiones dentro de una mina. Esto para resaltar las anomalías, es decir, los puntos de alta o baja velocidad que pueden ser provocados por una congestión, mal funcionamiento de un camión o la mala operación de este. Esto lo vamos a integrar con una interfaz amigable y con informes de manera online. Actualmente, ProTab tiene desarrollado la programación del software, pero este no está completo y no se ha implementado, por lo tanto no se sabe cuánto ni cómo influirá en la productividad minera. Por esta razón, el proyecto del grupo consiste en tomar el avance de programación ya hecho y definir las variables mineras y económicas que se verán afectadas con el uso del programa, tanto si se utiliza en la etapa de valorización, secuenciamiento o en la etapa de producción minera. Esto para lograr finalmente cuantificar cuánto se puede ahorrar tanto en OPEX como en CAPEX al implementar el sistema de gestión de velocidad en una mina a rajo abierto. Parte de la búsqueda de la solución consiste en buscar las mejoras y cuantificarlas tanto en CAPEX como en OPEX, mediante el uso del sistema de gestión de velocidades. Según estudios de gestión de caminos a cielo abierto, existen puntos como angostamiento del camino, entrada a fase o switchbacks, etc., que generan disminución de las velocidades de los camiones. Otro punto a llevar a cabo dentro de nuestro proyecto es el modelamiento de posibles escenarios. Tres de estos escenarios son positivo, negativo y probable. Estos escenarios se van a evaluar de acuerdo a diversos indicadores. Otro punto a desarrollar dentro de nuestro proyecto es hacer un análisis de sensibilidad de variables como la velocidad en función de factores como la producción, OPEX, el CAPEX, entre otros. Otra parte importante de la búsqueda de la solución consiste en cómo se entregará la información al usuario final. Es decir, que tenemos que buscar una forma de unir las velocidades con los KPI más importantes para así entregarlo al usuario. Esto es que el carguío será la operación que limitará la optimización y velocidad de producción dentro de la mina. Esto porque los camiones, para ser cargados, tienen que estar parados durante aproximadamente 1 minuto y medio. El segundo supuesto es que una hipotética mejora en la velocidad del viaje de los camiones mediante el uso del sistema mejorará su rendimiento y productividad del transporte del material, porque podrán llevar más toneladas por hora de material. Tercer supuesto, los camiones no alcanzan la velocidad esperada por tramo. ¿Qué significa esto? Hoy en día en la mina los camiones tienen una velocidad límite superior e inferior, pero lo que pasa es que la velocidad superior no es alcanzada y no es la velocidad esperada real. Quinto supuesto,
Falta una relación entre la velocidad y los KPI para una mejora en la producción. Dentro del área en que trabaja ProTap no existe competencia directa para ellos. Grandes empresas como Codelco, BHP Billiton contienen áreas que se especializan en la automatización y conectividad minera, pero no ofrecen sus servicios a empresas ajenas, sino que lo utilizan en proyectos de ellos. En Chile, que trabajan en sistemas de despacho, existe la empresa llamada Modular Mining Systems, la cual tiene un módulo que se dedica a las alertas de velocidades llamado Speed Alert, pero que se dedica al rubro de seguridad minera y no a la productividad minera como lo hace el sistema de gestión de velocidad de ProTap.